candidatura como la tuya de tercera opción suene hasta como algo para entretener a la opinión pública. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a publicidad, regresamos enseguida con más de Juan Carlos Sosa Azpurua. Pero nunca me da cuenta. Regresamos a la conversación con Juan Carlos Sosa Azpurua y tengo que decir que en Facebook este último segmento de nuestra conversación sobre la cuenta oficial del presidente Chávez llegando a 2 millones de seguidores en el día de hoy ha tenido repercusión. Por ejemplo, Gaby Linares dice, seguidores no significa partidarios. O sea, que ser un seguidor de alguien no significa ser un partidario. Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, como periodista sigo a varios presidentes porque me interesa saber qué exponen y qué declaran en sus cuentas oficiales de Twitter sin tener una afiliación directa con sus partidos o ser realmente un partidario de sus políticas de gobierno. Puedo estar de acuerdo con eso. Ahora, hay una gran diferencia. Son 2 millones de seguidores que si en estadísticas haces proporción, pues mira, algunos tendrán que ser partidarios, por así decirlo, también de sus políticas. Pero apartándonos de eso, vamos a centrarnos en Juan Carlos Sosa Azpurua. Nos fuimos a la pausa y me decías que no te había dado la oportunidad de presentarte suficientemente al público y de decir cuál es tu trayectoria. Y he leído varios tweets, tengo que reconocerlo, de mucha gente en Venezuela que dice, ¿de dónde lo sacaron? ¿De dónde salió este señor? Ismael, yo tengo toda mi vida dedicado al tema, quizás uno de los temas fundamentales del país, que es el petróleo y la energía. He dado clases y soy profesor de las 3 principales universidades de Venezuela. He fundado 2 revistas, una de las cuales es la revista de petróleo más vendida de Venezuela y buena parte de Latinoamérica. He escrito libros de petróleo y en el año 2002... lideré un equipo de abogados que llevó el caso de Venezuela, de la persecución política sistemática, crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la OEA, al Parlamento Europeo, a la Audiencia Nacional de España y finalmente a la Corte Penal Internacional. El caso venezolano fue uno de los primeros casos que entró a la Corte Penal Internacional. Yo desde el año 2002 vengo diciendo que este régimen viene persiguiendo sistemáticamente a la población con la idea de suprimirla, bien sea psicológica o físicamente, y eso es exactamente lo que ha pasado. El sector privado del país está totalmente destruido, se han confiscado la propiedad privada, las libertades están cada vez más restringidas, el país está totalmente polarizado, el discurso de odio, inunda el país en el aire que se respira, el aire asfixia en ese sentido. Bueno, tengo toda mi vida dedicado a eso y a tratar de implementar en las universidades de Venezuela el conocimiento energético petrolero para que los venezolanos sepamos de una de las principales materias que nos ocupa como país. Y también, he sido columnista del diario El Universal, que es el diario más vendido, de mayor circulación en Venezuela, del diario de las Américas. O sea, de alguna forma he tenido una posición muy pública y muy frontal. Soy consultado todas las semanas en materia energética por los principales medios de comunicación venezolanos. Entonces yo creo que tengo toda una trayectoria en el país que se la estoy ofreciendo a los venezolanos, que indican, que existe cierta competencia profesional. Aparte de eso, soy presidente de un centro cultural desde hace 13 años, la Quinta de Anauco, el Museo de Arte Colonial de Caracas, Quinta de Anauco, que quizás es uno de los museos más importantes de arte hispánico del mundo, y que lo he convertido en un centro cultural, donde promuevo música, donde promuevo las artes en todas sus manifestaciones, donde invito a escritores, pintores, doy conferencias sobre todos los temas del país. Soy director del Grupo Santa Lucía, que es el tanque de pensamiento más importante de Venezuela, donde nos reunimos todos los años para pensar el país. Invitamos a gente representativa de toda Venezuela para discutir a fondo los problemas de Venezuela y buscarle solución a esos problemas. Entonces, básicamente yo creo que tengo una trayectoria en ese sentido. Además vengo de una familia que le ha dedicado su vida al servicio público. Mi abuelo fue presidente de las Naciones Unidas, pues fue presidente del Consejo de Seguridad, mi padre fue presidente de Petróleos de Venezuela. Es una familia que de alguna manera le ha dedicado su vida a Venezuela. Mi bisabuelo fue un jurista prominente que escribió libros de derecho que hoy en día se estudian en las universidades de Venezuela. Entonces yo creo que a la hora de medir la trayectoria una persona que opte a la presidencia de la República, vale mucho más, vale mucho más que simplemente ser alcalde o simplemente ser gobernador, lo cual es muy loable y yo lo aplaudo y reconozco una labor en ese sentido de muchos políticos que yo valoro y reconozco y que estimo a título personal. Pero pienso que eso no es lo único que le da a una persona credenciales para ser presidente de la República. Y voy a tener un año para mostrarle al país cuál es mi propuesta, voy a tener un año y pico para defender las condiciones electorales, porque al final del día una de las principales razones que me llevan a mí a esto es ver que estamos organizando unas elecciones tan importantes y lo principal
que es quien cuenta los votos, eso no se toca. Entonces no importa el árbitro. Vamos a votar todos, pero no importa. O sea, pero ahí justamente cuando hablas del árbitro, y tenemos que hacer una pausa corta una vez más, es lo que yo me vuelvo a repreguntar y no entiendo. ¿Cómo alguien puede querer ser presidente de un país y someterse a un proceso cuando está diciendo que el árbitro no es confiable? Entonces es como que estás autocondenando tu propio destino a simplemente eso, lo que yo decía, tener una tribuna para denunciar. No, porque yo voy a cambiar esas condiciones, ¿vale? Yo voy a exigir, exigiendo, luchando, llevando al país a ese 65% del país que está clamando porque eso suceda, que me apoye y que juntos llevemos esa fuerza para exigir esos cambios. Pero primero tendrías que preguntarle al país realmente si quiere tener esa tercera opción, claro, o no, que la quiere o si tener. pretende realmente la unidad eso es lo que de la oposición. Claro, pero tenemos que tener la oportunidad de ofrecerle esa alternativa al país. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida a las noticias en 90 segundos, ya volvemos. Por supuesto. Ya actualizados, continuamos la conversación con Juan Carlos Sosa Azpurua y leí una pregunta de Twitter, ahora me hacen una repregunta que no contestaste y yo creo que a lo mejor te suena obvio, pero esta persona quiere que tú contestes si realmente tú estás como escritor que eres, y además ya hiciste tu primera novela, si tu candidatura no es una novela y está orquestada por el propio presidente Hugo Chávez. Una novela es pretender hacer unas elecciones, ciencia ficción es pretender hacer unas elecciones con un árbitro parcializado que juega para Chávez. Eso sí es una ciencia ficción, pretender que se va a tener un resultado democrático e imparcial con un árbitro parcial. Eso sí es ciencia ficción. Yo estoy luchando por algo que es real, que es el fraude electoral. Yo estoy luchando por algo que es real, que es precisamente acabar con la farsa. Yo estoy llevando la realidad al tapete, al escenario. He escuchado que algunos dicen que tú estarías persiguiendo que se pueda aplicar el artículo 350 de la Constitución que tiene que ver con el desconocimiento de un régimen considerado ilegítimo. ¿Es eso cierto? Yo estoy luchando, Ismael, por la libertad de mi país, por la democracia y la libertad. Esa es mi lucha. Estoy exigiendo todo lo necesario para que se cumpla la Constitución y las leyes. Para mí, quien está dando un golpe de Estado todos los días es este régimen. Para mí, el que está al margen de la Constitución es este régimen. Para mí, quien ha entregado al país, quien ha vendido la patria es este régimen. Las reservas internacionales, la dignidad de todo un país mancillada. Y eso es una de las cosas que yo voy a recuperar, el honor y el respeto al país. Vienes de una familia bastante acomodada, adinerada. ¿No te respalda un partido político? ¿Sí te respalda? Sí. ¿Cuál es el partido político? Me respalda el movimiento Fénix, que es un movimiento de la sociedad civil. Pero es un movimiento, o sea, ¿se considera un partido? No, sí, y un partido político nacional que se llama Alianza Construyendo Mi País, que después de escuchar mi propuesta decidieron postularme a mí como candidato presidencial. O sea, ellos decidieron apoyar. Claro, y es un partido que estuvo en la mesa de la unidad, se dio cuenta que cómo funciona eso allá adentro, se dio cuenta precisamente de las arbitrariedades que se están cometiendo, algo que no representa el 10% del país, está pretendiendo representar el 65 o 70% del país, y eso no puede ser. Entonces mi alternativa, Ismael, le va a hablar a ese 65% de venezolanos que ahorita no tienen voz, que necesitan que exista un proceso electoral verdaderamente libre y democrático, que necesita que se acabe la farsa, que necesita que se acabe todo este pisoteo a la dignidad del país, que se recupere el honor, el respeto por ser venezolano, la venezolanidad. Eso es lo que estamos pidiendo, que se lleven a cabo políticas públicas que nos saquen de esta mediocridad y nos lleven al progreso, al primer mundo. Eso es lo que se está pidiendo. Eso es lo que necesitan los venezolanos. Entonces, bueno, vamos a ofrecerles esa alternativa. Y si esa alternativa es la que gusta, los venezolanos apoyarán mi alternativa. Si no, como dicen los laboratorios sucios que están circulando por ahí, los laboratorios de guerra sucia, bueno, si por mí va a votar nada más el perro, entonces ¿cuál es la preocupación? ¿Cuál es la preocupación? Si efectivamente por mí van a votar mi mamá y mi perro, entonces ¿de qué se preocupan? Yo creo que se están preocupando precisamente porque están escuchando a una persona que va a representar al 65% de Venezuela, que necesita libertad y democracia, y no más farsa. Y no más farsa. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a la publicidad, regresamos enseguida, no se nos vaya. Regresamos al final de esta conversación con Juan Carlos Sosa Azpurua y hay muchísimos mensajes a propósito de lo que hemos comentado durante esta hora, sobre todo de que la cuenta oficial del presidente Chávez haya arribado ya a los 2 millones de seguidores. Por ejemplo, Carbonell Jorge dice, no todos esos seguidores en Twitter son venezolanos, además no todos son chavistas, sin mencionar que el 20% de ellos son fantasmas. Y dice Marco Soledad, hola, saludos, más del 50% de los seguidores de Chávez son para mentarle la madre. Hay muchísimos
muchísimos comentarios muy polarizados. Les invito a visitar @CalaCNN. Juan Carlos, tu experiencia con PDVSA, tu papá fue presidente de PDVSA, tú eres experto en petróleo y energías de Venezuela, y mi pregunta es, ¿cuál es el balance de la política petrolera y energética del gobierno y qué se haría diferente? Un desastre. Retrocedimos a la producción de hace 25 años, tenemos las reservas más grandes del mundo enterradas, las reservas de gas más grandes del mundo enterradas. Bueno, yo propongo, vamos a desenterrar ese potencial y vamos a utilizar esas ventajas comparativas y competitivas para, bueno, promover el renacimiento más espectacular de la historia latinoamericana, utilizando esas ventajas competitivas y comparativas, llevando la producción a 8 millones de barriles diarios. Por cada barril que se invierte, por cada dólar que se invierte en el sector petrolero, se producen $2 en el sector petrolero, por toda la demanda de bienes y servicios y los círculos virtuosos que se promueven. Entonces vamos a usar eso, vamos a transformar a Venezuela en un emporio, vamos a desarrollar el turismo, vamos a desarrollar el petróleo, el gas, la petroquímica, todos los derivados, todas las estaciones de servicio por toda Venezuela. Vamos a transformarnos en verdaderamente una potencia. Yo le propongo al país, vamos a pensar en grande, vamos a salirnos de la mediocridad, vamos a pensar en grande, en el gran país que podemos ser, orgullosos de nosotros mismos, de nuestra venezolanidad. Entonces, bueno, yo le propongo al país, yo tengo toda la experiencia del mundo en materia petrolera y energética, tengo todo el conocimiento de cómo funciona a nivel mundial, vamos a ponerlo a trabajar por los venezolanos, vamos a impulsar a Venezuela como debe ser y salir de la discusión chiquita, vamos a discutir de los grandes temas, empezando por la necesidad de un consejo electoral que funcione, de unas condiciones que nos permitan tener unas elecciones libres y democráticas, porque esa es la puerta que lo dice todo. Y por supuesto al final vamos a rescatar el orgullo venezolano, vamos a acabar con toda esta cubanización, con toda esta cosa que está pasando fea, horrible que está pasando. Vamos a de verdad transformarnos en Venezuela de primera, como nos merecemos ser, como en un momento determinado fuimos. De 1950 a 1970 Venezuela tuvo el crecimiento económico más importante del mundo. Vamos a regresar a eso, por Dios. Nos queda menos de un minuto para terminar el programa, Juan Carlos. Es el tiempo de lo que llamamos última palabra, reflexión abierta, lo que quieras decirle a nuestra teleaudiencia. Bueno, magnífico, Carla, que me haya dado esta extraordinaria oportunidad, tú y CNN, caramba, de hablar así como he hablado con esta tribuna. Muchísimas gracias a los venezolanos que me han escuchado. Los invito a seguir mi página de Facebook, que la vamos a montar dentro de muy poco. Bueno, la página de Facebook ya está, la de Twitter, y todas las redes sociales. Y por supuesto, los invito a acompañarme en este gran reto que tenemos por delante. Y que Dios, por supuesto, vaya por delante de todo esto, porque yo confío en mi destino, confío en el destino de Venezuela y confío en el destino de todos los venezolanos. Vamos juntos a lograr este objetivo. ¿Quiénes van a financiar tu campaña? Dices que te queda un año para lograr movilizar masas. ¿Quiénes darán la plata? ¿Es tu fortuna personal, de tu familia? ¿De dónde va a salir el dinero? 30 segundos, tengo que irme. De toda la gente que cree en esto, que es mucho. De toda la gente que cree en eso. De toda la gente que va a apoyar esto. Capital privado, organizaciones, ¿de qué estamos hablando? Todo el que quiera meterse en este sueño me va a apoyar. Bueno, muchísimas gracias. Para materializarlo, obviamente. Juan Carlos, por estar con nosotros en esta oportunidad. Se queda pendiente, en otro momento hablaremos de Cicatriz, tu primera novela, y mientras me la sigo leyendo, así que si regresas ya yo me la habré terminado. Gracias a ustedes y, por supuesto, recordándoles que el secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima.